también trabajamos con sistemas judiciales locales, porque muchos países del mundo, la gente en el mundo no va a las cortes para resolver problemas, sino más bien acuden a los sistemas legales locales y comunitarios. Así que trabajar a nivel local y aprender y hacer que esta nueva agenda de desarrollo esté integrado en este contexto. Y creo que el Estado de Derecho permite que esto suceda, porque funciona en diferentes países. Sí, deben haber unos principios y valores comunes y la disponibilidad de buscar y moverse hacia una dirección, pero el ritmo de ese movimiento y la manera en que se mueve es crítico y debe de está relacionado con el contexto local. Y creo que si lo abordamos de esa manera, podría ser muy útil para eliminar los temores de muchos países. José Luis, me gustaría preguntarte algo que platicábamos antes de entrar. Hablábamos de esta visión en Latinoamérica y el Caribe, donde ya no se busca únicamente el servicio público, sino la calidad del servicio. Y eso es algo que va muy de acorde a los países de renta media, ¿no? Donde ya el requerimiento básico quizás se cumplió, pero queremos lo que sigue, buscamos lo que sigue. ¿Cuál sería tu visión? ¿Cómo podríamos llevar esto a la Agenda de Desarrollo post-2015? ¿O no es el lugar donde llevarlo? Si se debería de ver reflejado o no el tema de calidad y no solamente el de dar el servicio o la oportunidad. Efectivamente, el tema de los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es básicamente un problema de cobertura, ¿sí? Es cantidad. Yo estoy convencido de que el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un tema de calidad. Nos dice Irene que es la calidad con la que funcionan las instituciones públicas, ¿sí? Por supuesto. No es, por ejemplo, en América Latina el tema de la cobertura de energía es un tema prácticamente marginal. O sea, hay muy pocos países donde realmente la falta de cobertura de electricidad sea un asunto grave, ¿sí? Pero el tema de la calidad de la energía, la composición de la matriz energética, la carga ambiental y de salud que tiene el tipo de energía que utilizamos, terrible. Tenemos cobertura en transporte público, sí, sin duda. Pero ¿qué calidad de transporte público estás teniendo? ¿Sí? Incluso en México tenemos varias capas que se superponen en materia de servicios de salud, pero ¿qué clase de servicios tienes? Entonces yo creo que la tensión que está buscando resolver el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es justamente cómo expresar esa necesidad de mejorar la calidad. Por eso la tentación que hubo de tener dos agendas, una pro pobre, digamos, basada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y tener una segunda agenda que era la post-2015 basada en Objetivos de Desarrollo Sostenible, es insostenible realmente, es indebido. Ahora, una agenda pro pobres es un sector minoritario de tu población a la que quieres acabar de cubrir con los servicios, esa que cuantitativamente se te quedó fuera. Pero los ODS deberían de ser justamente el apuntar a mejorar la calidad de la oferta de los servicios que necesita tu país. Y por lo tanto, como países de renta media, como es básicamente toda América Latina, salvo Haití y Paraguay, me parece, no se pueden conformar con una agenda simplemente pro pobre. ¿Sí? Y claramente, aunque resolvieras el tema de la pobreza y de la cobertura, de la cantidad, no estás resolviendo las tensiones del desarrollo sostenible. Entonces, cuando te vas por mejor calidad, ahí sí estás poniendo la sostenibilidad del desarrollo en el centro del debate. A mí me parece que es acertadísimo. Muchísimas gracias. Me gustaría ahora invitarlos, que si alguien tuviera una pregunta para nuestros panelistas, podemos abrir, a ver si alguien. Si no, yo tengo muchas preguntas todavía para hacerles, pero hay muchas cosas que platicar. A ver, en lo que sale alguna pregunta, hay otro tema que también es importante, porque cuando hablamos, y Irene, lo decías ahora con el tema
de Tailandia, de la situación política. En la lógica del análisis de conflicto, tenemos también el entendido que el cambio acelerado en cualquier sociedad puede llevar a estas situaciones de conflicto político. No solamente lo hemos visto en Tailandia, también lo hemos visto en Brasil, en las calles, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en diferentes lugares. Es un enfrentamiento político de baja escala, pero es un enfrentamiento político que viene en gran medida por la velocidad del cambio y la falta de la capacidad de los gobiernos de responder a las demandas que ese cambio evocan. ¿Cómo podemos, en la lógica de la medición y de la implementación, trabajar este tema para que en verdad logremos que el desarrollo sea sostenible a largo plazo? Bueno, uno de los legados positivos de los objetivos de desarrollo del milenio es que han sido seguido las mediciones en términos cuantitativos. Tiene que ver en gran medida los porcentajes que las mujeres no se están moviendo, la mortalidad de niños. El desarrollo sustentable, que significa un desarrollo de calidad. Por lo tanto, nuestro reto sería medir no solamente la eficiencia, sino también medir el impacto, el impacto cualitativo. Si yo veo el área que conozco más, que es el área de la justicia, hay una tendencia en los programas de desarrollo de Estados de Derecho, es el medir cosas como qué tan rápido se deciden los asuntos en un tribunal, cuánto tarda un tribunal en juzgar un caso, y vemos cuánto dinero gastamos en ese sector, cuántas personas o cuántos casos han sido decididos y cuánta gente acude a los tribunales. Lo que no vemos es quién usa los servicios de los tribunales. ¿Los pobres acaso tienen acceso a esto? Cuando las decisiones y los laudos salen, ¿qué impacto tienen? ¿Mejoran acaso la protección para las mujeres sobre violencia doméstica? ¿O permiten a las comunidades indígenas preservar su cultura, su tierra o sus preferencias? Este impacto en la medición va a ser muy importante para el desarrollo sostenible y será un reto para los economistas. En septiembre estuve en Nueva York en una reunión con el ganador del Nobel de Economía, Amartya Sen, que saben que él precisamente trabajó en este aspecto y surgió esta pregunta y alguien le preguntó cómo se mide la justicia. Si la justicia es una parte esencial del desarrollo, ¿cómo se puede medir? Y aquí un economista dice, bueno, tendremos que aceptar que hay cosas que no se pueden medir. Sin embargo, aun si no se pueden medir, sí se pueden describir. Así pues, describamos y veamos la descripción contra lo que ocurre. Entonces, la cuestión de la medición de los resultados con un desarrollo sostenible va a ser algo muy importante. Sin embargo, tal vez tengamos que hacer algunos cambios importantes en cuanto a la forma en que se miden algunos de los objetivos del milenio. Muchas gracias. Otro de los sectores que va a ser especialmente importante en este proceso va a ser la sociedad civil. La sociedad civil, que muchas veces lidia directamente en varios lugares con este tema, pero que además es un componente principal para México, no solo del accionar y la implementación, sino de la determinación de las agendas. Y nuestra región es muy adepta a la participación de sociedad civil, otras regiones no necesariamente. Será un poco difícil, pero quería tocar también este tema porque vale la pena resaltar que México llevó a cabo el año pasado una consulta regional con sociedad civil, también para ver el tema de la Agenda de Desarrollo post-2015,
y de ahí también tomamos ideas que van a ser parte de la posición que México va a llevar a las negociaciones. Vale la pena aclararlo y decir que tendremos un trabajo muy fuerte con sociedad civil durante el proceso. Y hay una pregunta aquí, si nos ayudan con el micrófono, por favor. Muchas gracias. Precisamente sobre este aspecto teníamos una inquietud. En esta reunión, entre los temas que se estaban trabajando, pues era naturalmente el acceso a la educación para el trabajo y a oportunidades de trabajo. Pero si vemos la realidad, y ahí viene lo cualitativo, que cada vez más tenemos una educación mediocre que sirve para trabajos técnicos muy elementales, y las oportunidades de empleo son sin seguridad social, etcétera, estar luchando por ello es estar atornillando al revés. Y se propuso, entre los propósitos de esa reunión en Guadalajara, donde estuvimos presentes, el incluir el tema de la economía solidaria. Hace tiempo era un tema, pues, sobre todo del altermundismo. Ahora ya forma parte del marco normativo de México, por ejemplo. Está la Ley Nacional de Economía Solidaria, ya hay un instituto, y recientemente Naciones Unidas creó una task force entre FAO, OIT, PNUD sobre este tema. Mi pregunta era, y aprovechando la referencia, ¿cómo organismos como la CEPAL o la organización que preside la señora han recogido las evidencias y las buenas prácticas de la economía solidaria, sobre todo en los países del sur de América Latina, donde ha tenido más desarrollo que en México? Si sí hay evidencias del aporte que hace para contribuir a disminuir la desigualdad y a los objetivos del milenio, pero con un contenido más cualitativo. No sé si es clara la pregunta. Gracias, perfecto. Si les parece, tomamos otra pregunta allá atrás y ahora le pido a los panelistas que comenten. Buenas noches. En los planteamientos de CEPAL, que me pareció muy exacto, sobre todo por las brechas que existen económicamente en nuestro continente, no he hallado, por lo menos, el cómo poder resolver estas brechas, ya que siempre nos vamos a los análisis cuantitativos o cualitativos en la econometría o en la macroeconomía. Pero me parece muy chistoso porque, aunque CEPAL está en Chile, hay una organización social mundialmente reconocida por Naciones Unidas, que es la Alianza Cooperativa Internacional. Y existen en el mundo actualmente ya 1.000 millones de socios cooperativistas en todos los países. Me tocó organizar la Conferencia Regional de América Latina de Cooperativismo en 1997 en México, y en ese entonces había 700 millones de cooperativistas en el mundo. De 97 a la fecha aumentó la afiliación a 300 millones más. ¿Qué es lo que está sucediendo? El ejemplo, por ejemplo, Brasil, que hay más de 10.000 cooperativas, pero está siendo un equivalente más del 10% del Producto Interno Bruto en la parte agrícola. Ha habido una revolución en ese sentido por el sistema de educación, por el sistema tecnológico y por intercambiar experiencias dentro de los estados brasileños con otros países. También incidió en que el presidente mundial en ese entonces, Roberto Rodríguez, que estuvo 4 años al frente de la Alianza Cooperativa Internacional, fue después ministro de Agricultura con Lula y es el gran revolucionario en la parte agrícola. Creo que hemos descuidado que la idea cooperativa ha sido un logro en todo el mundo, pero no lo queremos ver. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Si hay 1.000 millones de seres humanos en el planeta que están en todos los sectores: pesca, transporte, salud, energía, banca, seguros, vivienda, turismo. Creo que para CEPAL sería muy importante poder ya introducir formalmente, ya que está reconocido por Naciones Unidas, que la idea cooperativa, que es una filosofía porque tiene principios y valores, que es una organización social, que es un sistema económico,
la estemos empujando mucho más y que sea tal vez una de las soluciones, primero por el índice demográfico que estamos viviendo, porque en algunos países ha sido ejemplo de sacar de la pobreza a mucha gente, que porque en México puede ser una solución para que el trabajo informal lo hagamos formal y así demos seguridad social. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, les pediría a nuestros panelistas si quisieran hacer un comentario, tanto en las preguntas que recibieron como un comentario final también de este panel. Por favor, podríamos empezar, José Luis, contigo. Hago comentarios muy puntuales, muy rápidos. Me parece que el tema toco en la pregunta que tú hiciste de cómo introducirlo en una discusión donde hay tantos regímenes políticos, el tema del Estado de Derecho. Yo creo que en la región nos vamos a encontrar con herencias de procesos no democráticos que están ahí vigentes, impactando sobre la manera en que la sociedad funciona. No cito nombres, cito casos en donde, por ejemplo, están asignados la propiedad del agua, la propiedad de los peces, la propiedad del subsuelo y del suelo, y me parece que en ese caso la combinación participación social y revisión de la idoneidad de ese Estado de Derecho para alcanzar el desarrollo sostenible es una combinación clave, ¿sí? Porque solamente aplicar las reglas del Estado de Derecho bajo esas condiciones pues te puede sembrar la desigualdad. Son Estados de Derecho que dejaron esta herencia jurídica para la desigualdad. Pues ahí me parece que solamente con fuerzas sociales logras reequilibrar la cuestión. Asunto sumamente delicado en el contexto de Naciones Unidas. Comentario, me parece que los ODS van a estar fundamentalmente sostenidos por un esfuerzo interno de los países. Me parece que el volumen de la cooperación internacional, sobre todo para nuestra región, que viene decreciendo y que es mínima comparada, por ejemplo, con las exportaciones anuales de cualquiera de los países, implica que ODS y calidad en el desarrollo va a tener que basarse en recursos endógenos fundamentalmente, y eso cambia muchas relaciones en materia de desarrollo que hemos visto hasta ahora, norte, sur, etcétera, etcétera. No hay aquí agencias identificables detrás de los objetivos y de la discusión, por lo tanto, tomar una posición de valores me parece que es la posición correcta para de ahí, en interacción con los otros países y las sociedades, ir llegando a las métricas y a los objetivos de ese desarrollo. Nosotros trabajamos normalmente a nivel agregado, país, etcétera, etcétera, pero sí vemos desde la División de Desarrollo Sostenible cómo hay alternativas que son distintas y potencialidades que son distintas simplemente del modelo empresarial clásico. En nuestra materia, por ejemplo, es muy destacado la contribución que hace la economía solidaria, la economía comunitaria, a la protección contra el cambio del uso del suelo para mitigar el cambio climático. Por ejemplo, en donde en América Latina es 1/3 de la responsabilidad de las fuentes de emisión, a diferencia de todas las otras regiones del mundo. También estamos conscientes de que ha habido durante muchas décadas, por ejemplo, legislación restrictiva para la asociación, para el ejercicio de la banca y crédito en el ámbito de la economía comunitaria. Hay estudios de caso, digamos, aunque no distinguimos en nuestros flagships, digamos, en las publicaciones institucionales grandes, por régimen de propiedad. No distinguimos entre economía solidaria y otra, aunque no es una mala recomendación, y para esta región podría valer mucho la pena. Así que, Hugo, nos llevamos esa recomendación para transmitírsela a Alicia, porque puede ser efectivamente de gran interés. Y con eso yo terminaría, Roberto, y te agradezco mucho a ti la oportunidad, y a ustedes que han resistido toda la semana, y a nosotros encima de todo, también muchísimas gracias. Quiero empezar con lo que uno de los oradores comentó sobre la comunidad de la solidaridad. Creo que de lo que se habla es de estrategia de cooperativismo, o de cooperativas más bien. Los objetivos del milenio tienen que ver con posiblemente una forma de cubrir, digamos, para permitir el modelo económico de los años 90 para que prevaleciera y para poder dar este recubrimiento, por decir, este acuerdo para lidiar con
las peores consecuencias a través del desarrollo social. Mucha gente lo ha dicho, porque los objetivos de desarrollo del milenio no han inspirado nuevas estrategias para lidiar con la pobreza o la exclusión. Ha habido innovación, ciertamente. La innovación ha venido a nivel nacional, por ejemplo, las transferencias de efectivo en Brasil, etcétera. Y en cierta medida espero que conforme dejemos y nos vayamos acercando a un enfoque más integrador, vamos a tener mayor posibilidad para un pensamiento innovador, para nuevas estrategias sobre cómo abordar las cuestiones de desarrollo y pobreza. Y en ese contexto, la idea de lo que usted dice es muy puntual. Y mi segunda observación y mi punto de conclusión sería decir que cuando yo hablo del Estado de Derecho, he definido esto como lo entiende las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas lo entiende como la incorporación de los principios de los derechos humanos. No tiene que ver con la aplicación ciega de la ley, de las malas leyes o de las malas instituciones. Más bien tiene que ver con la igualdad, con la protección equitativa, con la rendición de cuentas, y todo esto con base en las normas de los derechos humanos internacionales. Todos los países han firmado una o más tratados de derechos humanos, y esto nos da un marco adecuado para el desarrollo de las obligaciones. En cuanto al desarrollo, el agua se reconoce, el acceso al agua es un derecho humano. Entonces, si hay leyes por las cuales la gente o comunidades han sido deprivadas del agua, eso desde mi punto de vista no es el Estado de Derecho, ese es el Estado por derecho. Y creo que un punto de vista cualitativo para el desarrollo sostenible tiene que integrar la idea del Estado de Derecho, no por derecho, tiene que ver con la justicia. Ahora, el Estado de Derecho tiene que ver con instituciones, con un enfoque más estadista, pero enfocado en la gente. Y no hablo de la justicia de abogados. Yo soy abogado y los abogados lo entendemos de una forma. La gente instintivamente entiende lo que es la justicia. Y si la agenda de desarrollo no da la justicia como la entiende la gente, entonces sí habrá un descontento y sí habrá inestabilidad y sí habrá protestas. Entonces, cuando vemos el desarrollo sostenible, pero no solamente el desarrollo de los pocos, sino el desarrollo de los muchos y un enfoque incluyente, entonces ahí tenemos la parte más complicada que no hemos resuelto: la marginación, la discriminación, la exclusión. Estos son aspectos complicados del desarrollo y no pueden ser resueltos solamente con el crecimiento, tiene que ir más allá. Y ahí es donde justamente el Estado de Derecho, con base en resultados justos, cae en su lugar. Creo que finalmente estamos hablando de la justicia y de la creación de una cultura de la justicia. Eso es más importante que un sistema de reglas y leyes. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Me parece que ha sido una conversación muy interesante que nos deja mucho que pensar, mucho que aplicar, y una participación que seguiremos trabajando en conjunto con nuestros talleres que haremos, con el proceso sobre inclusión social y económica que estaremos llevando a cabo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias a los panelistas. Buenas noches.